Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. Es un placer estar una tarde con estudiantes sanfernandinos, ¿no? Quien les habla también es sanfernandina o sanmarquina egresada, tanto de pregrado como de posgrado, así que es un placer pasar esta tarde con ustedes. Y bueno, nos ha tocado estos dos temas, así que vamos a ir de lleno a empezar esta presentación. Bueno, el primer tema que vamos a tratar es sobre el electrocardiograma en las canalopatías. Y bueno, vamos a ver. A manera de introducción, mencionar, y todos ustedes ya lo han visto, que los latidos cardíacos son el resultado, como decimos, de una elegante interacción de iones a nivel celular, ¿no? Es decir, el sodio, el potasio, el calcio, ¿no? Interactúan de manera coordinada, ¿no? A través de la membrana celular del miocardio, del músculo cardíaco, ¿no? Y esta interacción es la que va a permitir la generación final del impulso eléctrico del corazón y finalmente la contracción cardíaca, ¿no? Y todo esto, pues, debido a estos potenciales, ¿no?, de acción que se llevan a cabo a través de la membrana celular, ¿no?, del miocito, ¿no?, que compone el miocardio. Entonces, pero ¿qué pasa cuando existen, ¿no?, anomalías genéticas que hacen que estos canales sean disfuncionales, ¿no? Pues es entonces cuando se producen estas llamadas canulopatías cardíacas, ¿no?, y que finalmente van a predisponer a la aparición de arritmias malignas y arritmias potencialmente mortales, ¿no? De eso se trata el tema de hoy, justamente, ¿no?, hablar de las canalopatías. Entonces, primero definamos qué es un canal iónico, ¿no? Como lo podemos ver en el esquema, un canal iónico son moléculas proteicas, ¿no?, como ya lo han visto ustedes en sus clases iniciales, ¿no?, de patología, ¿no?, de biología también, ¿no?, que contienen, ¿qué cosa? Poros acuosos, ¿no? Tienen un canal interno, ¿no?, que permiten a través de ese canal el flujo de iones, ¿no? Estos canales están localizados de manera transmembrana, ¿no?, a través de la membrana celular, y van a permitir el intercambio de estos iones, ¿no? Este intercambio iónico es un componente muy importante que va a definir la actividad celular. Y como estamos hablando el día de hoy de células cardíacas, pues va a definir el rol del miocito y particularmente de células que participan no solo en la generación del impulso cardíaco, sino también en la transmisión del impulso cardíaco. Entonces, estos canales iónicos son activados por voltaje y como sabemos, ¿no?, hay diferentes tipos de canales iónicos para diferentes tipos de electrolitos o de iones, ¿no? Entonces, cada uno es diferente, su composición biológica, ¿no?, es diferente, ¿no? Y probablemente ustedes han estudiado muchos de ellos, ¿no? El día de hoy, ¿no?, vamos a ver justamente cómo es que estos canales iónicos permiten la generación del potencial de acción que finalmente va a ser el que va a permitir, ¿no?, la despolarización y la repolarización de la célula cardíaca, ¿no? Entonces, ya que sabemos que es un canal iónico, ¿no?, ¿qué vendría a ser una canalopatía? Bueno, una canalopatía cardíaca es una enfermedad o una cardiopatía, ¿no?, que es hereditaria, ¿no?, pero la característica es que anatómicamente o estructuralmente el corazón es normal, ¿no?
El problema está en que está genéticamente, ¿no? Predispuesto a desarrollar, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Canales iónicos disfuncionales, ¿no? Que finalmente van a conllevar, ¿no? A la interrupción del canal iónico, del funcionamiento normal del canal iónico cardíaco, y esto va a predisponer a las arritmias letales, ¿no? Eso es, digamos que en pocas palabras, lo que es una canalopatía cardíaca. Recordar entonces que son hereditarias, ¿no? Son predispuestas de manera genética, incluso la gran mayoría de estas canalopatías ya se ha reconocido el LOSI, el gen, ¿no? Que codifica esta anomalía, ¿no? En la formación de estos canales iónicos, ¿no? Que son disfuncionales, ¿no? Entonces, la fisiopatología de estas canalopatías cardíacas viene a ser una alteración en la actividad de un canal iónico y que tiene una repercusión en el potencial de acción y en la estabilidad eléctrica del corazón. Seguramente el término potencial de acción a estas alturas del curso de electrocardiograma ya lo han visto pues muchas veces, ¿no? Pero ya ustedes saben, ¿no? Que cualquier alteración, ¿no? Que tenga que ver con los iones, que son al final los protagonistas, ¿no? El desempeño normal del potencial de acción, va a repercutir finalmente en una alteración eléctrica a nivel del corazón, ¿no? Y bueno, la etiología, como hemos dicho, son mutaciones genéticas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya ustedes ya han visto el potencial de acción bastantes veces en este curso, y es más, seguramente ya lo han visto en los cursos de fisiología cardíaca, en la especialidad de cardiología, fisiología cardíaca, pues es importante siempre, ¿no? Hacer un repaso de ello, porque si no comprendemos, digamos, el potencial de acción con claridad, va a ser un poco difícil, o va a ser imposible, por decirlo de otra manera, comprender cómo podemos interpretar de manera fisiopatológica las canalopatías, ¿no? Entonces, vamos a empezar así en un pequeño resumen, ¿no? De lo que es el potencial de acción, ¿no? Empezamos entonces porque la célula cardíaca está en un potencial de reposo, ¿no? Que suele ser alrededor de menos 90 milivoltios, ¿verdad? ¿No? Eso digamos que es el balance entre los diferentes iones, ¿no? Que se encuentran a nivel transmembrana, ¿no? Finalmente el balance es de menos 90 voltios, y estando en ese potencial, ¿no? Se encuentra en un potencial de reposo. A partir de ahí, ¿no? Se produce la primera fase que se llama la despolarización rápida, ¿no? Que se lleva a cabo porque, ¿cuál es el protagonista ahí en esa primera fase? La apertura de los canales de sodio, ¿no? En esta primera fase que estoy señalando acá, ¿pueden ver el puntero? Sí, doctora, sí se visualiza. Perfecto. En esta primera fase que estoy señalando, suceden varias cosas, pero lo más importante es la apertura de los canales de sodio, ¿no? Aperturas de canales de sodio, voltaje dependiente, hace que ingrese el sodio a la célula. Como sabemos, el sodio es un ion netamente y principalmente extracelular, ¿no? Pero en esta primera fase ingresa a la célula y entonces, ¿no? Se torna más positiva, ¿no? Y el potencial aumenta, ¿no? Alrededor de más 35 milivoltios, ¿no? Esa es la primera fase, la fase 0. Luego viene la fase 1. En la fase 1, lo más importante es la salida de potasio. En este primer descenso que vemos acá, ¿no? La célula ya está positiva,
pero entonces los canales de potasio, los canales que se llaman hito, que es un tipo de canal, ¿no? Van a producir una salida de potasio, también se produce en menor cantidad, ¿no? La salida de cloro, ¿no? Y entonces esa, digamos, esa disminución, ¿no? De esa salida de potasio hace que esa positividad de nuestro potencial disminuye un poco, porque estamos perdiendo, ¿no? Más potasio, ¿no? Pero es un descenso, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Leve y rápido, ¿no? Inmediatamente empieza ahí la fase 2, fase de meseta, que lo más importante que hay que recordar acá es la entrada de calcio por los canales lentos, ¿no? De calcio, los canales lentos, voltaje dependiente, ¿no? Y si entra entonces calcio, ¿por qué se mantiene una meseta? Porque se dice que persiste o ya había iniciado la salida de potasio, ¿no? Entonces, como hay un balance entre salida de carga de un ion positivo y una entrada de un ion positivo, como que se mantiene, ¿no? Estable, ¿no? Durante esa fase 2, ¿no? El potencial de acción. Luego viene la fase 3, ¿no? Que es la fase llamada repolarización, ¿no? Y acá lo más importante es la salida de potasio, pero no son por los mismos canales que habíamos visto anteriormente, de los canales citos, sino son canales tardíos de potasio, ¿no? Entonces ahí comienza la repolarización, ¿no? Y finalmente, ¿no? Ya viene la fase 4, que es la fase de reposo, en donde se restablece el potencial basal inicial, ¿no? Y esto se lleva a cabo principalmente a través de la bomba, ¿no? De intercambio ATPase sodio-potasio, ¿no? Entonces, cada una de estas fases, como sabemos, tiene una interpretación en el electrocardiograma, ¿no? La despolarización viene a estar dada por el complejo QRS en el electrocardiograma, ¿no? La fase de meseta por el segmento ST, la fase de repolarización por la onda T, ¿no? Entonces, cualquier alteración, ¿no? En cualquiera de estas fases va a tener una repercusión a nivel de la transmisión del impulso eléctrico. Vamos a poder interpretarlo de manera clínica en el electrocardiograma de nuestro paciente y vamos a poder determinar qué está pasando, ¿no? Obviamente si es que comprendemos, ¿no? La fisiopatología de los potenciales de acción, ¿no? Y la generación del impulso eléctrico, y la interpretación, o sabemos algo, ¿no? Concerniente a la expresión clínica de estas canalopatías, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican las canalopatías? Pues las canalopatías se clasifican asociadas con una repolarización prolongada, que viene a ser dado por el síndrome del QT largo, aquellas al contrario, asociadas más bien con una repolarización corta, ¿no? Que está dado o bien por defectos de conducción, que está dado por el síndrome de Brugada y el síndrome del QT corto, y aquellas asociadas con un manejo anormal del calcio, que está dado por una taquicardia ventricular paroxística, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar entonces por uno de los más conocidos de estas canalopatías, que es el síndrome del QT largo congénito. Este síndrome es obviamente una patología rara, ¿sí? Estamos hablando de la patología hereditaria, ¿no? De la patología congénita, ¿no? En realidad es bastante rara, ¿sí? Doctora. Doctora, disculpe, no se le escucha. Doctora, ¿me escucha? Doctora Cecilia. Hemos dicho, es un
Perfecto. Entonces el síndrome del QT largo es un síndrome heredofamiliar autosómico, ¿no? Como habíamos dicho, es una canulopatía, por lo tanto, se trata de una mutación, ¿no? De uno de los canales, en este caso de los canales de potasio y de sodio, ¿no? Y debido a esa mutación, ¿no? Se origina una disfunción de estos canales que conlleva a, como su nombre lo indica, a la prolongación de la repolarización ventricular que se interpreta en el electrocardiograma como un QT largo, ¿no? El síndrome del QT largo, ¿ya? ¿Y qué es lo temible? ¿Por qué tenemos que tener cuidado en un QT largo? Porque la presencia de un QT largo, ¿no? Predispone a la aparición de arritmias malignas, ¿ya? Eso es algo que siempre tenemos que recordar, ¿ya? Por eso es que siempre cuando hay una lectura de un electrocardiograma tenemos que medir el QT, ¿no? Es una parte importante de los pasos de la lectura del electrocardiograma porque un QT largo, ¿no? Predispone a la aparición de arritmias malignas, particularmente está asociada a un tipo de taquicardia ventricular polimórfica maligna rápida. Polimórfica porque vamos a ver que tiene una digamos, expresión totalmente desordenada y desorganizada, ¿no? De muchas formas, y maligna porque el paso siguiente es la muerte, ¿no? La asistolia, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Y cuáles son los predictores y variantes de este síndrome del QT largo? Pues ha sido estimada en 1 de cada 2.500 nacidos vivos. Por eso les dije hace un momento que es una patología bastante rara, ¿no? Son predictores independientes. Cuando un paciente tiene un síndrome del QT largo, ¿qué tenemos que saber? ¿No? Tenemos que evaluar, ¿no? Si es que tiene una alta probabilidad de muerte cardíaca súbita o de paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los predictores, ¿no? De desarrollar síndrome o una muerte cardíaca súbita cuando tienes un síndrome del QT largo? Pues una historia de síncope reciente, ¿no? El paciente refiere que ha tenido desmayos, pérdidas de conocimiento, ¿no? Entonces eso ya es un predictor de que este paciente puede finalmente desencadenar en una muerte cardíaca súbita. Cuando el QT está prolongado, bien, pero es diferente estar en 460, ¿no? Que estar en más de 500 o 530, ¿no? Si estamos más de 530, ya es un predictor, ¿no? Que se ha correlacionado con la presencia de muerte cardíaca súbita. ¿Qué más? El sexo y la edad. Los hombres entre 10 y 12 años tienen mayor riesgo que las mujeres. Luego, a partir de los 13 hasta los 20 años, que es más o menos la edad de aparición de esta patología, ya no existen diferencias entre ambos sexos. Otra cosa importante es, si bien es cierto, se conocen muchas variantes, inclusive más de 13 variantes de ese síndrome de QT largo, son las 3 primeras variantes descubiertas, el síndrome del QT largo tipo 1, 2 y 3, las que constituyen alrededor del 93% del total. El tipo 1 y 2 son las más frecuentes, ellos dos solos representan el 85% de los casos. Bueno, si bien es cierto, no tenemos que aprendernos los genes que codifican o el LOSI que codifica estas canalopatías, ¿no? Ya se ha reconocido, ¿no? A cada uno de ellos, ¿no? A la mutación genética que predispone cada uno de ellos, y se ha identificado finalmente, ¿no? Que esas mutaciones en esas proteínas componentes de los canales iónicos, ¿no? Terminan por alterar, ¿no? Como dijimos, estos electrolitos tanto de potasio como de sodio, ¿no? Y en algunos casos también de calcio, ¿no? Y finalmente dan estas consecuencias clínicas del síndrome del QT largo. Y entonces ya hemos recordado nosotros nuestro potencial de acción, y podemos entonces entender cómo interpretar o qué sucede para que se lleve a cabo, para que se distorsione el potencial de acción y se desarrolle este síndrome del QT largo, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Recuerden ustedes que en la fase 2, ¿no? Sucedía, ¿no? Una entrada de calcio, ¿no? Y en la fase 3 finalmente sucedía
una salida de potasio por los canales lentos, voltaje dependiente, ¿no? Entonces, en el síndrome del QT largo, se va a afectar estas fases, fase 2 y 3, ¿no? Y como vemos, el potencial de acción que está de negro, que viene a ser lo normal, ¿no? Debido a un aumento de la entrada de sodio y de calcio, ¿no? Hace que esto se prolongue, en otras palabras, la fase 2 o meseta se prolongue, ¿no? Y la disminución de la salida de potasio también contribuye a la prolongación de esta tercera fase, ¿no? Entonces, ya el potencial de acción ya no es el de líneas negras, sino que se prolonga debido a esos dos cambios que hay por esos canales disfuncionales, ¿no? Que provocan un aumento de la entrada de calcio y una disminución de la salida de potasio, y finalmente terminan por, ¿no? Alargar, ¿no? esta parte del potencial de acción, la fase 2 y 3, ¿no? Y como dijimos que se expresa esto en el electrocardiograma, pues justamente dijimos que se expresaba en el segmento ST, la meseta, y la onda T, la fase 3. En otras palabras, ¿no? Estamos prolongando, nosotros lo medimos en el electrocardiograma como la prolongación del intervalo QT, ¿no? Desde el inicio de la onda Q, ¿no? Que del complejo QRS hasta el final de la onda T. Acá en este electrocardiograma lo que está de rojo es un electrocardiograma normal, y lo que está de azul es un complejo del electrocardiograma, pero con un intervalo QT prolongado, debido a que, ¿no? el potencial de acción, ¿no? ha conllevado el aumento de la entrada de calcio y la disminución de la salida de potasio, prolongándose la fase 2 y 3, y, ¿no? expresándose clínicamente como un QT prolongado. ¿Y esto por qué nos debe preocupar? ¿Por qué el QT digamos, nos tiene que asustar de esta manera? Pues lo que sucede es que en esta fase, ¿no? en la que se está desarrollando estos complejos del electrocardiograma, tanto en la fase de despolarización como repolarización, ¿no? No se permite que se lleve a cabo o que se generen nuevos impulsos eléctricos. Sin embargo, si nosotros prolongamos, ¿no? debido a que el potencial de acción se prolongan estas fases, tanto el segmento ST como la onda T, pues esto conlleva a la generación de unos impulsos eléctricos que se llaman postpotenciales tempranos, ¿no? Ya no tienen la opción de evitar la generación de nuevos impulsos eléctricos, y finalmente estos postpotenciales tempranos son generados, y estos pueden conllevar a la aparición de nuevos impulsos eléctricos que conllevan en arritmias malignas, ¿no? como la taquicardia ventricular, ¿no? o como el Torsades de Points que habíamos visto, ¿no? que es una arritmia, ¿no? como la que estamos viendo acá, ¿no? en la cual se aumenta, ¿no? digamos, el voltaje de los complejos, ¿no? progresivamente, y luego disminuye, y finalmente esto puede conllevar a asistolia o muerte cardíaca, ¿no? Entonces, esa es, digamos, lo más característico y lo más terrible que puede suceder cuando un paciente tiene el QT prolongado, ¿no? La consecuencia clínica, ¿no? es justamente la generación de estas arritmias malignas, ¿no? Fisiológicamente, cuando un potencial de acción se está llevando a cabo, no se pueden llevar a cabo nuevos potenciales de acción, no se pueden llevar a cabo debido a que hay un periodo de refractariedad que evita la generación de estos impulsos eléctricos nuevos. Pero cuando este potencial de acción se prolonga, y por lo tanto el electrocardiograma se manifiesta con una prolongación del QT prolongado, hay esa predisposición debido a que
ya no existe esa refractariedad a nuevos potenciales, ¿no?, eléctricos, y se generan, ¿no?, ya estas arritmias malignas que hemos mencionado, ¿ya? En conclusión, el síndrome del QT largo, ¿no?, se desarrolla por un aumento de la entrada de calcio, una disminución de la salida de potasio que prolonga el potencial de acción a expensas de aumentar la fase 2 y 3 y que repercute clínicamente como una prolongación del QT largo, y esto conlleva a la aparición de arritmias malignas que pueden desencadenar una muerte cardíaca súbita. Entonces, esto más es para recordar, ¿no?, lo que sucede, cómo se prolonga el QT debido a la prolongación del potencial de acción en la fase 2-3 debido al aumento del calcio y a la salida de potasio, ¿no?, en esas dos fases que hemos mencionado, ¿sí? Y bien, este cuadro lo que me mencionas es el mecanismo generador de estas arritmias malignas que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, cuando se dan, cuando hay una predisposición genética, ¿no?, una mutación de un gen, ¿no?, que conlleva una alteración normal y fisiológica de las corrientes iónicas, ¿no?, se produce una prolongación del potencial de acción, ¿no?, y esto finalmente va a conllevar, debido a que ya no existe ese fenómeno de refractariedad, a la aparición de postpotenciales precoces que finalmente terminan por desencadenar arritmias como la taquicardia ventricular, que se llama torsade de Pons, que se dice siempre en su término francés, pero en español significa una torsión de puntas, y esta es su expresión clínica electrocardiográfica. ¿Y por qué hay que temerle a esto? Porque finalmente conlleva a la muerte súbita, ¿sí? Ahora, habíamos mencionado que habían 3 variantes del síndrome QT largo, ¿no? Las 3 variantes, la variante tipo 1, que es una de las más frecuentes, ¿no? Electrocardiográficamente, ¿cómo la vamos a identificar? Vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? La variante tipo 1, ¿no?, está localizado, la mutación ha sido localizada en el brazo corto del cromosoma 11, ¿no? Lo que sucede es que hay una alteración en la salida de los canales de potasio en la fase 3, ¿no?, y es la más prevalente, ¿no?, de los subtipos de los síndromes de QT largo, ¿no? Y clínicamente se desencadena muchas veces por ciertos gatilladores o conductas que van a terminar por predisponer a estos eventos, ¿no? Dentro de ellos son ejercicios físicos, como por ejemplo natación, ¿sí? Entonces, por eso les pongo esta imagen para que se acuerden, ¿no? El síndrome de QT largo tipo 1, ¿no?, hemos dicho que está afectado, ¿no?, por una mutación genética de los canales de potasio, ¿no? Se prolonga la fase 3, ¿no? Es una de las formas más frecuentes de este síndrome del QT largo, y en el electrocardiograma la manifestación típica es una onda T de base ancha y duración prolongada, ¿sí? ¿Ven? Base ancha y duración prolongada. ¿Por qué? Porque el potencial de acción en la fase 3, ¿no?, se alargó, y eso se manifestó como una onda T prolongada, ¿sí? ¿Cuál es el desencadenante? Dijimos ejercicios, ¿no? Uno de los más conocidos, natación, ¿sí? Por eso se han reportado algunos casos de pacientes que pueden presentar cuadros de muerte súbita, ¿no?, encontrándose haciendo este deporte, ¿no? Y bueno, las características electrocardiográficas para detallarlas, ¿no?, ya lo hemos visto en el esquema anterior, pero para detallarlas, la frecuencia cardíaca basal es algo menor de la que corresponde por su edad. Siempre que veamos el QT largo, siempre va a ir a expensas de una frecuencia cardíaca baja, ¿sí? Siempre va a haber una relación inversa entre el QT y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, frecuencias cardíacas basales menores de las que corresponde por edad. Hay ondas T, como dijimos, de base amplia, ¿no? Y
hay una prolongación, ¿no?, del intervalo QT cuando se administra de manera endovenosa, ¿no?, epinefrina, ¿no? Es una forma de desencadenarlo cuando un paciente, hay la sospecha, ¿no?, se le administra de manera endovenosa epinefrina a dosis bajas y se desarrolla en el electrocardiograma esa prolongación del QT. El tipo 2, ¿no?, está localizado en el brazo corto del cromosoma 7, ¿no? Y en este caso, también la alteración iónica es a nivel de estos canales de potasio, ¿no? En este caso, los gatilladores o los eventos que generan la aparición de estas arritmias o de estos QT prolongados que predisponen a arritmias son patologías o situaciones tales como estrés emocional, ruidos, excitaciones, ¿no? Y por eso le hemos puesto este esquema, ¿no? ¿Cuáles son los desencadenantes? ¿No? Ruidos, ¿no? O bien, al contrario, ¿no?, emociones, en otros casos, descansos, ¿no? Entonces, electrocardiográficamente ya no es como la anterior, en donde veíamos una onda T con una base ancha, sino acá vemos una onda T, ¿no?, que tiene una muesca, ¿no? Esa muesca, ¿no?, o bien otra forma de llamarles bífida porque tiene dos puntas, ¿no?, es típico de estos síndromes del QT largo tipo 2. Entonces, electrocardiográficamente la interpretamos como ondas T aplanadas, baja amplitud, ¿no?, y con una muesca o de aspecto bífido, ¿sí? El tipo 3, ¿no?, se desencadena principalmente durante el sueño o descanso, ¿sí? Y en este caso la alteración ya no es por los canales de potasio, sino por los de sodio, ¿sí? Y se caracteriza electrocardiográficamente porque se ve una onda T acuminada, pero es precedida por ¿qué? Un ST largo. ST largo con una onda T acuminada, vemos que se trata del síndrome de QT largo, tipo 3, obviamente en el contexto de encontrar, ¿no?, el QT prolongado. Muy bien. Entonces, un resumen de los tres tipos, ¿no? El tipo 1 y 2, ¿no?, vienen a estar dados por alteraciones de los canales iónicos de potasio. El tipo 1, electrocardiográficamente, se manifiesta por un ensanchamiento de la base de la onda T y ondas T de gran amplitud, y el desencadenante suele ser principalmente ejercicios como natación. El tipo 2, ¿no?, electrocardiográficamente vamos a ver esa onda T bífida, ¿no?, y el desencadenante, entre otras cosas, pueden ser ruidos, emociones, ¿no?, principalmente. El tipo 3, en cambio, habíamos dicho que es una onda T acuminada, pero con un segmento ST, ¿no?, prolongado, y se debe ya no a alteraciones de los canales iónicos de potasio, sino de sodio, ¿no? Y uno de los principales desencadenantes es el sueño o el descanso. Muy bien, entonces hasta aquí un poco la parte teórica de este síndrome del QT largo. Ahora vamos a ver qué tanto han comprendido. Vamos a adelantar un poquito nuestro taller, entonces, para no dormirnos, ¿no? El sábado por la tarde, después del almuerzo, estoy segura que muchos ahí están acomodados, de repente se nos están durmiendo, así que vamos a intentar hacer esto más dinámico. Recordemos que esta es el papel milimetrado del electrocardiograma, ¿sí? Sabemos todos ya lo han mencionado en las primeras clases, ¿no?, que cada uno de estos, los cuadrados medidos, ¿no?, en este eje, ¿no?, van a medir en función del tiempo, en segundos, y en el eje vertical van a medir en función del voltaje, en milivoltios, ¿no? Entonces, normalmente un electrocardiograma se toma en una velocidad de 25 milímetros, ¿no?, por segundo, y cada uno de estos cuadraditos pequeños mide 0.04 segundos, y
en cuanto a milivoltios, cada uno de estos cuadraditos pequeños mide 0.1 milivoltio. Eso para recordar, pero estoy segura que todos ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, si yo tomo dos cuadrados grandes, sabemos que son en voltaje 10 o 1 milivoltio, ¿no? 1 milivoltio, y si lo medimos en este sentido, ¿no? En el sentido horizontal, ¿no? Un cuadradito pequeño mide 0.04 segundos y un cuadradito grande 0.2 segundos, ¿no? Y lo digo porque ahorita vamos a comenzar a hacer lectura de nuestros QTs, que al final de eso se trata esta patología y ese taller, ¿no? Interpretar el QT en un electrocardiograma. Conocemos también nosotros la parte ya de los complejos de nuestro electrocardiograma, ¿no? De la onda P, ¿no? La despolarización auricular, el QRS, la despolarización ventricular, ¿no? Y el segmento ST, la onda T, la repolarización ventricular, y todo el complejo que hemos hablado que es del QT, ¿no? Del inicio del complejo QRS al final de la onda T. Muy bien. Entonces, ¿qué recomendaciones damos para la medición del intervalo QT? Pues ya lo hemos dicho, se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, ¿no? De preferencia se recomienda medir en las derivadas 2, ¿no? O de B3 a B5, que son las derivadas en que nos permiten una medida más exacta, y no debe incluir la onda U, que vamos a aprender más adelante en qué patología se presenta la onda U, pero es una onda que se presenta posterior a la onda T y no debe ser incluida, no debemos confundirlo para no hacer mayores diagnósticos errados de esta patología. Ahora, pero como dijimos también, el intervalo QT tiene una relación con la frecuencia cardíaca. Por eso es que debemos siempre realizar una corrección de nuestra medición del QT en base a la frecuencia cardíaca. Y eso se llama justamente la corrección o el QT corregido, ¿sí? Hay diferentes fórmulas para la corrección del QT, pero la que vamos a usar y la más conocida es la de Bassett, ¿sí? Que la fórmula del QT corregido de Bassett es el QT, ¿no? Que ustedes midan en el electrocardiograma y lo van a dividir entre la raíz cuadrada del segmento RR, ¿sí? R de un complejo hasta el R del otro complejo, ¿sí? Entonces vamos a poner en práctica estas cosas que hemos aprendido, y otra cosa importante que tenemos que saber son los valores normales del QT, ¿no? Y eso varía un poco entre si somos varones o mujeres. El QT normal para el varón se considera menos de 440 milisegundos, para las mujeres menos de 460, aunque algunas clasificaciones varían un poquito estos parámetros, ¿no? Pero en términos generales se menciona eso. Y ya cuando, como habíamos dicho hace un momento, cuando vemos que está en más de 500 milisegundos, ya hay alto riesgo de desarrollar estas arritmias malignas como el torsade de Points, que es la arritmia que más se asocia a este tipo de prolongación del QT, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a hacer vamos a poner en práctica nuestra fórmula, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo corregimos un intervalo QT, ¿no? En el caso de que yo mido mi electrocardiograma, acá, ¿no? Mido, ¿no? Y mido, ¿no? Que desde el inicio del complejo QRS, es decir, desde la onda Q, hasta el final de la onda T, ese es mi intervalo QT, yo mido 11 milímetros. Entonces, ya tengo mi QT, que mide 11 milímetros. A ver, entonces, hagamos la fórmula, ¿no? Saquemos la fórmula del QT corregido. Hemos dicho que en tiempo, cada uno de estos cuadraditos pequeños mide 0.04 segundos. Entonces, multiplico 11 milímetros por 0.04 segundos, me da 0.44 segundos. Ya tengo mi QT medido en tiempo y tengo el numerador, ¿sí? Ya tengo el intervalo QT medido en tiempo que sale 0.44 segundos. Ahora necesito el denominador, que es la raíz cuadrada del intervalo RR, ¿no? Lo mido
¿no? Recuerden que para medir el intervalo RR tiene que ser, ¿no? Así como vemos acá, entre el inicio de un complejo, esta es una R, hasta esta otra R, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que medir, y en este caso, este ejemplo, estamos poniendo que mide 22 milímetros. Nuevamente lo pasamos a tiempo, como cada cuadradito, ¿no? Tiene una duración de 0.04 segundos, eso me sale 0.88 segundos, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de 0.88 sería 0.938, y ahora ya tengo el numerador y ya tengo el denominador, aplico, ¿no? Y divido 0.44 entre 0.938, y eso me sale 0.46 segundos. Y si lo quiero pasar a milisegundos, serían 460 milisegundos, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿no? 460, ya lo podemos considerar que es un QT prolongado, ¿no? Si es varón, sí, ya ni hablar, ¿no? Ya es prolongado. En mujer está ya ahí borderline, pero no me quedo tranquilo, ¿no? Porque ya está en el límite superior de la normalidad. Entonces, ya me está saliendo, ¿no? Ya prolongado. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta para el diagnóstico del síndrome del QT largo es el QT corregido. Muy bien, entonces ya que ya hemos aprendido a aplicar nuestra fórmula del QT, ¿no? Ahora vamos a aplicarlo en este caso clínico. A ver, vamos a ver algún voluntario que me pueda ayudar acá. Les presento este caso, por ejemplo, de un adolescente de sexo femenino que presenta síncope, se ha desmayado mientras estaba haciendo natación. Llega a la consulta de ustedes, ¿no? Y les cuentan que se ha desmayado mientras estaba haciendo natación. Los padres están muy preocupados y ustedes, ¿no? Muy conscientemente les piden un electrocardiograma. Entonces, a ver, este es el electrocardiograma de la paciente y escucho, ¿no? Opiniones de ustedes. A ver, ¿quién quiere participar? Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Grover. Grover. ¿Qué tal? Grover. Mucho gusto, Grover. Sí, yo tenía un amigo que se llamaba igual, así que qué agradable saber que hay más personas que tienen este nombre que no es muy común. Muy bien, Grover. Te escucho, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Qué opinas del electrocardiograma? ¿Hago una lectura completa, doctora, o Sí, claro que directamente sí. al tema? Claro Ya. que sí, una lectura completa. Veo un EKG donde primero veo lo que es el ritmo, veo en la derivación de 1, ahí las P's están seguidas del complejo QRS, también la B1, igual P seguida de QRS, por lo tanto es un ritmo sinusal. Tengo una frecuencia cardíaca, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 20, a ver, 23, más o menos 75, frecuencia cardíaca 75, que le he sacado a 1500 entre el número de cuadraditos que hay. Lo otro... A ver, midiendo la otra fórmula, ¿te la sabes? Esta de 300, Sí, también, 150. 300, 150, 100, 75 y 60. Muy bien. 60. 60, frecuencia cardíaca Perfecto. 60. Estático. El eje, veo, a ver, en cuanto al eje, el macizo eléctrico, por ejemplo, acá tengo el ABL. A ver, ya. El ABL, el eje estaría más o menos a 60 grados, más 60 grados. Luego veo la morfología, bueno, la presencia de las ondas P son menores a ver, un cuadradito, nada más, o sea, 40 milisegundos, casi en todas, no hay problema.
Luego veo el complejo QRS. Complejo QRS casi en todas son 2 cuadraditos aproximadamente. 1, 2 cuadraditos, 80 Está bien, milisegundos. o sea que es normal, muy bien, Grover. Ujú. Y Ujú, ahora muy bien. veo la onda P ya lo vi, me falta el PR antes del complejo QRS, el PR. Ujú, ujú. El PR, bueno, ¿Cuántos cuadraditos el acá. PR? Veo, por ejemplo, acá 1, 2, 3 más o menos. Ujú, 120 un pelín más. milisegundos. Perfecto, Normal. normal entonces, muy bien. QRS que ya lo dije ya, aproximadamente 80 Ujú, milisegundos. Y ahora me falta el ujú. QT. El QT, a ver, Vamos voy a con el ver. QT entonces. QT corregido, vamos, Grover. De preferencia voy a ver en la derivación, dijo en la derivación de 2, por ejemplo. Ujú, perfecto. ¿Cuántos cuadraditos contamos? A ver, A ver, todos, vamos. ¿Cuántos a cuadraditos ver, contamos el segmento QT? 10, 12 más o menos. Veo 12 cuadraditos pequeños. Ya. Dos cuadrados grandes. Estoy viendo en el D2. 2 Ujú. cuadrados grandes. Y 2 cuadrados grandes. 10, 11, 10, 12 cuadraditos. 12 o 13 cuadraditos más o menos. Ya del QT, ¿no es cierto? Ya, Sí, 12. QT. Y dime una cosa, ¿y ahora qué más necesitamos para corregirlo? ¿Qué otro segmento necesitamos? Necesitamos el RR, el intervalo Perfecto. RR. Ah, ok, entonces Entonces, contemos el acá RR. veo 1, 2, a ver, en el 2 igual. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21 cuadraditos más o menos. A ver, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21. 21 a 22 más o menos, 22 cuadraditos. A ver, a ver. No. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 25, 26 cuadraditos, perdón. Exactamente, 26. muy bien, 26. 26. Entonces, Ujú, RR 26. Ahora, todo perfecto, eso lo ya convierto a tenemos, segundos. exacto, ya tenemos QT y ya tenemos RR. Lo pasamos a segundos, perfecto, muy bien. Entonces lo multiplicamos por 13 por 0.04 ujú, sería 0.52. El QT, ya tienes tu numerador, perfecto. el numerador, y luego tengo el RR, que era 26, 26 por 0.04, que es 1.04. La raíz cuadrada de 1.04 sería 1.01, me sale 0.2, sería 1.02. ujú, y Entonces ahora 0.52 entre 0.52 entre 1.02 sería 0.5. 0.5. o sea, si lo pasamos a Y eso, milisegundos, claro, eso está en sería segundos. claro, Milisegundos segundos. serían, corres dos, 509, claro, sería 509 milisegundos. milisegundos. O sea, Como se QT, trata de una adolescente mujer, esta es un QT largo, ¿no? Más de 500 milisegundos. Más de exactamente. 460, ¿no? Perfecto, excelente, Ujú. muy bien. Vamos a ver cómo habíamos visto. En este caso, perfecto, 13 por 0.04, 0.52, 26, acá es excelente, ¿no? El RR y el QT, en ambos casos, por 0.04, 1.04 segundos, sacamos la raíz cuadrada de 1.04, sale 1.0198 y dividimos, ¿no? Y nos sale 0.509, excelente, muy bien. Y lo pasamos eso a milisegundos, ¿no? Y sale 509 milisegundos y ya estamos entonces frente a un QT prolongado. Ahora, a ver, algún otro voluntario, te felicito, lo has hecho muy bien. De verdad, ¿cuál es su apellido? Rodas. Rodas, futuro Grover Rodas. cardiólogo, Sí. espero yo. No, no. No, Todavía bueno. no, pero gracias. Ok.
Ok, muy bien. ¿Algún otro voluntario? Pero una consulta le quería hacer. Sí, dígame. Doctora, para eso de la fórmula del cálculo QT corregido, no necesariamente tengo que convertirlo a milisegundos, o mejor dicho, no varía, ¿no? Si lo convierte en milisegundos antes de aplicar la raíz o después, el resultado va a ser igual. El resultado va a ser igual, claro que sí. Doctora, dio valores 44 para hombre, 46, pero hay otro valor llamado QT anormalmente largo, que era el de 47, Sí, 30 y de 4. Entonces, ¿con cuándo voy a considerarlo QT largo? Con este, por ejemplo, en la mujer, con este mayor de 480, o sea, 470 sería un QT anormalmente. ¿Un QT largo sería 470 o no lo sería? Porque el intermedio entre QT normal y QT anormalmente prolongado, ¿se considera QT largo también o no? lo que pasa es que en medicina siempre tenemos que entender que todos estas pruebas son como los llamamos exámenes auxiliares, ¿no? Siempre tenemos que hacer una unidad clínica, ¿no? Siempre es eso. En este caso, justamente yo les estoy presentando el caso de un adolescente que ha hecho síncope, que había hecho natación y por eso le pedimos un electrocardiograma. No solo estamos evaluando un electrocardiograma ciegas, estamos evaluando un caso clínico, que es más o menos como se nos va a presentar en la vida real. Los exámenes auxiliares muchas veces tienen valores normales, ¿no? Valores considerados anormales o patológicos y algunas veces tienen lo que llamamos una zona gris, ¿no? Que podemos, si nos encontramos en esa zona gris, podemos hacer una unidad clínica para ver si efectivamente se trata, ¿no? Estamos en un cuadro clínico de un síndrome de un QT largo congénito, ¿no? Que es la patología que estamos estudiando ahora, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos con un paciente que tiene 470, pero es mujer, ¿no? ¿Qué tenemos que preguntarle? Obviamente si ha tenido historias de síncopes, si ha tenido antecedentes familiares, porque generalmente estas patologías suelen tener también antecedentes familiares, ¿no? De hermanos, papá, mamá que murió de muerte cardíaca súbita, nunca se supo la causa, ¿no? Y más sumado a la clínica que la paciente ya está teniendo, pues entonces ya me hace, ¿no? La unidad clínica y me hace pensar que efectivamente estoy ante eso, ¿no? Frente a un síndrome de un QT largo, ¿no? Pero el parámetro de 500 lo damos cuando el riesgo ya es alto, o sea, cuando ya es el riesgo de desarrollar una muerte cardíaca súbita porque este paciente puede desarrollar esta arritmia maligna que hemos mencionado, que es el Torsades de Points, es alto, ¿no? Entonces, de repente si está un 480 y no he tenido síntomas, le puedo recomendar que cada 6 meses se tome un electrocardiograma y lo vamos valorando. Pero si tiene más de 500, ya no hay duda de que este paciente no tiene y ya procederé al manejo terapéutico que está indicado, ¿no? En estos casos. ¿Ya? ¿Está bien? Pero basándose solamente en el valor del QT, no puede decir que está largo. Entonces, Ya a partir, en el valor de QT nada más, ya a partir de 440 y 460 ya está prolongado. Ahora, si yo quiero valorar el riesgo que tiene de desarrollar muerte súbita, ya sé que es a partir de 500, ¿no? Porque se ha demostrado que aquellos que tienen el QT mucho más prolongado desarrollan con mayor frecuencia el Torsades de Points y por lo tanto están más predispuestos a muerte cardíaca súbita. Pero no puedo hacer un análisis independiente, tengo que hacer definitivamente una unidad clínica, ¿no? Entonces, en este caso puntual, ¿no? ¿Qué sospechamos? Estamos frente a una adolescente, mujer, síncope, que lo desarrolló durante la natación y hemos concluido que en su electrocardiograma tiene un QT, ¿no? Corregido que nos salen 509 milisegundos. ¿Qué concluiríamos en ese caso? Alta sospecha de... Síndrome del QT largo tipo 1. Perfecto. Bueno, por el antecedente de natación, alteración en los canales de potasio. Ajá. Y hay algo en el electrocardiograma que le faltó mencionar a Grofer. ¿Cuál creen que es? ¿Algo que les llame la atención? El aumento del tamaño de la onda Ah, T. sí. Exactamente. Sí.
Exactamente, ¿no? El aumento de tamaño. La base de la onda T está alargada, el voltaje de la onda T, ¿no? Ocupa casi 2 cuadrados grandes, ¿no? 10 milivoltios en las derivadas precordiales, ¿no? Del lado izquierdo, entonces eso es aumentado, ¿no? Entonces, y justamente va, ¿no? Con el cuadro clínico que habíamos mencionado del síndrome del QT largo tipo 1, ¿no? Entonces, ¿qué le diríamos? Ajá. Sí, les escucho. Disculpe que le interrumpa. Doctora, siempre tuve problemas con sacar el QT corregido porque nunca lo convertía como lo hicimos hoy día, pero justo ahora estoy verificando, me parece que o sea, multiplicando por 40, la otra forma, no me sale el mismo resultado. Por 4, nada más, tienes que multiplicarlo por 4. Ya. Uh-huh. Sí, no hay ningún problema con eso. Es lo mismo, lo puedes convertir antes a segundos como lo puedes convertir después. No hay ningún problema con eso. ¿Ya? Algunos lo sacan por 4, ¿no? De segundos al inicio o otros al final. No hay ningún problema con eso. Pero siempre cuando hacemos, digamos, los parámetros clínicos, siempre lo mencionamos en milisegundos, ¿no? Porque a veces hablar de 0.0, entonces es un poquito más complejo, ¿no? En cambio, si mencionamos 500 en milisegundos, me da parámetros enteros y a veces son más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, en este caso, le diríamos a la paciente que no solamente que hay una alta sospecha de que tiene un síndrome de un QT largo tipo 1, sino que además, debido a que su QT corregido me sale en más de 500 milisegundos, que tiene un alto riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces, ya justamente eso es importante para decisiones en cuanto a manejo, que bueno, que eso no es necesario que lo vean ahora, pero por ahí mencionaremos algo más adelante. Muy bien, entonces esto ya lo habíamos visto. Perfecto. Entonces pasamos al otro síndrome, que es el síndrome del QT corto, ¿no? Podríamos decir que es el análogo, ¿no? Porque también viene a ser una canalopatía hereditaria, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Esta alteración de los canales iónicos, ¿no? Va a tender a disminuir el potencial de acción y por lo tanto, como el nombre lo indica, a producir intervalos expresados en el electrocardiograma como intervalos QT cortos, ¿no? ¿Y cómo lo definimos? ¿No? También, como lo digo, siempre lo expresamos en milisegundos y lo definimos como un QT menor o igual de 330 milisegundos, ¿no? Y para hablar de síndrome, siempre el síndrome es una unidad clínica, no es solo un parámetro, ¿no? Es una unidad con síntomas y signos clínicos, ¿no? En este caso, el síndrome de QT corto es definido como un QT menos de 330 más uno de los siguientes criterios: que haya tenido antecedente de paro cardíaco o síncope, que haya tenido antecedentes familiares de muerte cardíaca súbita, hablando de personas jóvenes, y consideramos 40 años a menos, ¿no? Un papá que murió a los 35 años y nunca supieron de qué, él ni lo conoció y nunca supieron la causa, ¿no? Ahí hay un antecedente, ¿no? Antecedentes familiares con síndrome de QT corto. Entonces, si un paciente tiene la alteración electrocardiográfica más uno de estos criterios clínicos, ya estamos frente a un síndrome de un QT corto, ¿no? Y la fisiopatología es el equivalente, en este caso, la contraparte del síndrome de QT largo, en este caso también es una alteración del flujo del potasio, que en este caso va a estar alterado, y por lo cual va a producir una disminución o un acortamiento del potencial de acción, en este caso de la fase 3, ¿no? Que recuerden que era donde había una salida de potasio, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología, ¿no? A diferencia de la anterior, que habíamos visto que era un balance entre calcio y potasio, este es básicamente, ¿no? Un aumento de la salida de potasio.
Y la presentación clínica, ¿no? Aproximadamente el 62% de los pacientes son sintomáticos. La parada cardíaca es el síntoma reportado con mayor frecuencia, ¿no? El segundo suelen ser las palpitaciones, pueden presentarse también como fibrilación auricular, que es una arritmia que seguramente ya la han visto, ¿no? Y el antecedente familiar frecuente de arritmia o de muerte cardíaca súbita en la familia es bastante frecuente, ¿sí? Esta es una forma de presentación de este síndrome del QT corto, ¿no? Que se presenta como, una vez que hay un complejo, ¿no? De un QT corto, ¿no? Se presenta una taquicardia ventricular polimórfica, como le dije, que tiene muchas morfologías, ¿no? Variantes, ¿no? Y esto es la que predispone al desarrollo de la asistolia o muerte cardíaca súbita. Bueno, esta es la taquicardia ventricular polimórfica colinérgica, no la vamos a tocar en realidad porque no es algo frecuente, es solamente una pincelada, que es una enfermedad, también es una canalopatía, ¿no? También se presenta como muerte cardíaca súbita, ¿no? Debido a una taquicardia ventricular. Y al igual que las dos canalopatías anteriormente mencionadas, el corazón está estructuralmente intacto, ¿no? Y en este caso se produce por un aumento de la liberación de calcio, ¿no? Y va a alterar, ¿no? Las fases, principalmente la fase 2 de nuestro potencial de acción. El síntoma más común es mareos o síncopes, ¿no? Y se presenta con clínicamente con esta taquicardia ventricular, ¿no? No hay otras, a diferencia de una taquicardia ventricular común, no hay una causa definida, no hay una causa como por ejemplo enfermedad coronaria o alguna dilatación de las cavidades cardíacas, no, estructuralmente está sano, entonces en ese caso se sospecha de una canalopatía. Ahora vamos a ver, acá me he pasado, a ver un ratito. Vamos a hablar de esta patología que sí es muy importante, ¿no? Es el síndrome de Brugada. También es bastante poco frecuente, pero creo que al menos alguna vez la verán, ¿no? Los que se dedican a la parte clínica y los que se dedican a cardiología, pues con mayor probabilidad, ¿no? Pues lleva el nombre justamente de 3 hermanos, ¿no? Españoles que han patentado esta patología porque han sido los grandes estudiosos y los que han dado a conocer al mundo, ¿no? Esta patología, Ramón, Pedro y Josep Brugada. Es responsable del 4% de todas las muertes súbitas, ¿no? Es responsable del 50% de muertes súbitas que se producen en pacientes con corazón estructuralmente sano. Va a afectar predominantemente a hombres según una relación 8:1 con respecto a las mujeres, y son hombres de edad relativamente jóvenes, entre 35 y 40 años. En los países asiáticos la incidencia es mucho mayor que en otras zonas, alrededor de 25 a 35 por cada 100.000 pacientes por año, y en Europa 1 de cada 100.000. En este caso nos vamos a ubicar ya no en la fase 2 y 3 de nuestro potencial de acción como lo habíamos visto hasta ahora con los síndromes del QT, sino nos vamos a focalizar básicamente en esta fase 1, ¿sí? El potencial de acción transmembrana, ¿no? En la fase 1 se llevaba a cabo, como dijimos, por una entrada de las corrientes positivas, ¿no? Principalmente de potasio. Habíamos dicho que eran unos canales de potasio llamados canales Ito, ¿no? Que son diferentes de los canales que participan en la fase 3, ¿no? Que son los canales lentos, ¿no? O retardados, ¿no? Entonces, cuando hay un predominio de las corrientes de salida
Respecto a los de entrada, la célula experimenta cierto grado de repolarización, lo cual produce esta muesca que conocíamos, ¿no? En la fase 1. Nuestro potencial de acción aumentó del potencial basal de menos 90 hasta más 35 debido a la entrada de sodio, ¿no? Pero luego bajó rápida y mínimamente por una entrada, ¿no?, de potasio, ¿no? Entonces, es ahí donde se va a llevar a cabo esta alteración de los canales iónicos, ¿no? Vamos a ver cómo dependiendo del tipo de patrón de Brugada que tengamos, va a haber una alteración del gradiente de voltaje, ¿no? Acá nos pintan, digamos, los potenciales de acción que normalmente, ustedes saben que nuestro miocardio, ¿no?, tiene 3 partes, un epicardio, un miocardio y un endocardio, que es una capa más interna, va de capas más externas a internas, y potenciales de acción en realidad en condiciones normales son bastante superpuestos, bastante similares, ¿no? Por eso la expresión en el electrocardiograma no es la que conocemos, ¿no? Sin embargo, en el síndrome de Brugada vamos a ver que hay una variación en los potenciales de acción en estas diferentes zonas, tanto en el miocardio como en el epicardio, ¿no? Y entonces esa diferencia de voltaje entre estos potenciales de acción, tanto en las diferentes capas del miocardio, en el endocardio y el epicardio, ¿no?, produce una diferencia de voltaje que le llamamos gradiente de voltaje. Y ese gradiente de voltaje se expresa en el electrocardiograma, ¿no?, en las fases iniciales, como hemos dicho, que esta gradiente o la alteración en el síndrome de Brugada se da principalmente en la fase 1, justamente se lleva la gradiente o la diferencia de voltajes es máxima justamente en esta primera fase. Y en el electrocardiograma habíamos dicho que esto repercutía, ¿no?, inmediatamente después de los complejos QRS, ¿no? Y justamente vemos cómo en el tipo de Brugada 2 se presenta, ¿no?, un punto, ¿no?, que después del complejo QRS debería estar isoeléctrico, no, más bien sube. Y a ese punto que está por encima de la línea isoeléctrica, ¿no?, le llamamos punto J, ¿sí? Luego de eso, el segmento ST se torna cóncavo, ¿no? Entonces, esas son 2 características de este patrón de Brugada tipo 2. ¿No? Y en el caso del patrón de Brugada tipo 1, ¿no?, igualmente hemos dicho, ¿no?, hay una variación de voltaje entre estas capas del miocardio, entre el endocardio y el epicardio, ¿no?, que esa gradiente de voltaje produce en el electrocardiograma, ¿no?, más bien un patrón, ¿no?, también igual de un punto J elevado, pero como lo vamos a ver, ¿no?, es una morfología diferente de la anterior, ¿no?, que lo vamos a estudiar ahora a continuación a detalle, ¿sí? Entonces, en conclusión o en resumen, ¿no?, cuando veamos esas muescas en nuestro electrocardiograma, ¿no?, puntos J elevados, ondas T con concavidades superiores, ¿no?, se llevan a cabo justamente en las fases de nuestro potencial de membrana, fase 1, ¿sí? Y esa expresión electrocardiográfica va a corresponderse con lo llamado síndrome de Brugada, ¿sí? Entonces, normalmente una elevación del segmento ST, ¿no?, es más característico de enfermedades a nivel de las arterias coronarias, ¿no? Pero si vemos que se presentan en personas de mediana edad, ¿no?, que no tienen factores de riesgo cardiovascular, que no son hipertensos, no son diabéticos, no son fumadores, ¿no?, y por el contrario, tienen antecedentes familiares de muerte cardíaca súbita, ¿no?, o ellos han venido justamente a la consulta por episodios de síncope, entonces debemos sospechar
¿no?, de que esa elevación del ST no es por causas de enfermedad coronaria llamadas causas isquémicas, sino que se trata de una alteración de una canalopatía que viene a ser el síndrome de Brugada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llevamos a cabo entonces el diagnóstico del síndrome de Brugada? Entonces, como hemos dicho siempre, como dicen, una golondrina no hace el otoño, ¿no? Un hallazgo solo, aislado, no me puede hacer el diagnóstico de nada. Tenemos que hacer siempre unidades clínicas. Y en este caso, para sospechar de un síndrome de Brugada, otra vez es síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos, aparte de la elevación del segmento ST que hemos mencionado, ¿no?, en las derivaciones precordiales derechas, tiene que tener asociado uno de los siguientes síntomas. Tiene que haber presentado, ¿no?, algún episodio de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica, tiene que tener historia familiar de muerte súbita en un paciente relativamente joven, menos de 45 años, ¿no? Tiene que haber tenido este electrocardiograma tipo 1 que hemos mencionado, pero en algún familiar, ¿no?, ese punto J elevado, con esa onda, una onda T, en algunas de las características que vamos a mencionar a continuación, ¿no? O bien se puede inducir en laboratorios de electrofisiología la taquicardia ventricular con algunos fármacos. Y el paciente, ¿no?, tendría que tener una historia clínica de síncope, ¿no?, o de repente historias de que se siente que se desmaya por las noches, ¿no?, una respiración agónica nocturna, ¿no? Entonces, estos son los 3 patrones más característicos del síndrome de Brugada, ¿sí? Como hemos visto, una de las cosas más características es el punto J, ¿no?, la elevación del punto J, como dijimos, después de que termina el complejo QRS, ¿no? El punto siguiente debe estar en la línea isoeléctrica, pero cuando este se eleva, a eso le llamamos punto J. Si es que esto es más de 2 milímetros, pues va de la mano, ¿no?, con un patrón que podría ser el síndrome de Brugada, ¿no? La onda T en el tipo 1, después del punto J, como hemos visto, es negativa, ¿no?, con una concavidad superior, ¿no? Y después el segmento ST tiene un descenso gradual. En el tipo 2, por el contrario, ¿no?, también tiene el punto J elevado, como hemos visto, pero es más una onda T más o menos bifásica y lo que se llama en un patrón de silla de montar, ¿sí? Y el tipo 3, no va a tener un punto J tan elevado como los anteriores, ¿no?, y puede tener cualquiera de las configuraciones previas que hemos mencionado en el segmento ST o la onda T, es decir, puede tener la concavidad superior o puede tener el patrón de silla de montar, ¿sí? Vamos a verlo entonces en electrocardiogramas. El electrocardiograma en el patrón de Brugada tipo 1, como dijimos, ¿no?, debido a esa alteración en el potencial de acción en la fase 1, ¿no?, se va a llevar a cabo un punto J, ¿no? O sea, elevado no está a nivel de la línea isoeléctrica, como esta que estoy siguiendo, ¿no?, sino que está más alto. ¿Cuánto? Más o menos unos 2 cuadraditos, o sea, 2, ¿no?, milímetros elevado de la línea isoeléctrica, o sea que sí está cumpliendo. Luego que tenemos una onda T, ¿no?, con concavidad cóncava, ¿no? Entonces, en este caso estamos, ¿no?, ante un probable, ¿no?, patrón de Brugada tipo 1, ¿no? En el tipo 2, habíamos dicho, también hay un punto J elevado. Esto de acá es en la línea isoeléctrica, y más o menos el punto J está 2 milímetros por encima, ¿no?, de la línea isoeléctrica, entonces sí corresponde con un punto J elevado, y después tiene más bien un patrón, miren esto, como de silla de montar, ¿no? A esto le llamamos un patrón de silla de montar, o bífida, como algunos también le dicen, ¿no?, 2 puntitos, ¿no?, bífida, ¿no? Miren la diferencia con el patrón tipo 1, ¿no? Esta es cóncava, esta es en silla de montar, ¿sí? El patrón tipo 3 tiene también un punto J elevado, pero no necesariamente va a tener más de 2 milímetros como los 2 patrones anteriores,
y puede variar, ¿no? Su segmento ST o T, ¿no? Con cualquiera de los dos patrones primeros. En este caso tiene, ¿no? Un patrón como en silla de montar, como podemos ver acá, ¿no? Y un punto J que no está tan elevado con respecto a la línea isoeléctrica, ¿no? Las manifestaciones clínicas, entonces, entre el 17 y el 42% de estos pacientes presentan síncope o muerte súbita, ¿no? Después de un episodio de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ¿no? Hay arritmias ventriculares en el 20% de los casos que se manifiestan clínicamente como palpitaciones o mareos. Las arritmias suelen aparecer en situaciones de predominio vagal, cuando el paciente está descansando en la noche, reposando, ¿sí? Como dijimos, es una patología que se presenta 8 veces más frecuente en varones que en mujeres, ¿sí? Y pueden aparecer también en edad pediátrica. Bueno, hay herramientas diagnósticas como test de provocación, hay algunos medicamentos que administrados, ¿no? Pueden recién producir la expresión electrocardiográfica de los patrones que hemos mencionado, ¿sí? Y cuando hacemos estos test de provocación, lo hacemos cuando hay sospecha, ¿no? De repente el paciente está teniendo algún episodio de síncope, pero el electrocardiograma está normal, pero por ahí tiene un antecedente familiar de alguna muerte cardíaca súbita, ¿no? Entonces nos hace sospecharla, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso tenemos un electrocardiograma basal, ¿no? Definitivamente en las precordiales derechas impresiona, ¿no? Ahí un poco alterado el punto J con una onda T negativa, pero llama la atención, ¿no? Ahí habría alguna duda, ¿no? Luego le ponen este medicamento que se llama asmalina, que ya en realidad hoy en día casi ya no se usa, y vean cómo varía, ¿no? Cómo eleva mucho más, ¿no? El punto J y el segmento ST, ¿no? Entonces, en ese caso consideramos una prueba positiva, que ese es un test de provocación, ¿no? Ahí que vemos, punto J elevado y una onda T negativa, patrón de Brugada tipo 1, ¿sí? Como les dije, no todos los segmentos o no todos los segmentos ST elevados siempre me van a hacer sospechar en Brugada, ¿no? Lo más frecuente en nuestro medio cuando vemos esta patología es pensar en una enfermedad coronaria, que de lejos es mucho más frecuente que la enfermedad de Brugada, pero tenemos obviamente que hacer un análisis de la situación clínica, hacer una unidad clínica, como siempre decimos, para poder llegar al diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, como les dije hace un momento, va a depender si estamos frente a una persona mayor con todos los factores de riesgo cardiovascular conocidos, o se trata de una persona joven con antecedentes familiares de muerte súbita o que ha presentado ya episodios de síncope, ¿no? O presíncope. Entonces, hay muchos diagnósticos diferenciales de un punto J elevado o una onda T negativa, ¿no? No todo va a ser Brugada, pero hay que hacer unidad clínica, ¿sí? Incluso también fisiológicamente, también las personas jóvenes, ¿no? Pueden tener un punto J elevado, ¿no? Así que si alguno de ustedes, ¿no? Que todavía son personas bastante jóvenes, se toma un electrocardiograma, por el simple hecho aislado de que tenga un punto J, no quiere decir que pues tienen ya un síndrome de Brugada, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué es importante entonces en estos casos tener la certeza diagnóstica? Porque justamente el manejo consiste en prevenir la peor de las consecuencias, que es la muerte cardíaca súbita, ¿no? Entonces, lo que se le coloca hoy en día a estos pacientes es un desfibrilador automático implantable, ¿no? Que se conoce con las siglas del DAI, ¿no? Que justamente como su nombre lo indica, ¿no? Es tener un desfibrilador, pero insertado, ¿no? En tu organismo, que cuando detecta la presencia de una taquicardia ventricular o alguna arritmia maligna que pueda predisponer la aparición de muerte súbita, inmediatamente te realiza una descarga, ¿no? Y te saca a un ritmo normal,
¿no? De cardiovierte a un ritmo normal, ¿no? Ese es el manejo, ese es el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Buscando prevenir la peor de las complicaciones, ¿no? Entonces, estos suelen ser más o menos el algoritmo de manejo, ¿no? Si un paciente ha tenido antecedentes de muerte cardíaca súbita, o muerte cardíaca súbita reanimada, o síncopes, ¿no? Hay que valorar, ¿no? Si es que efectivamente la ha tenido, pues ya hay que ver, pensar ya en un desfibrilador automático implantable. Ya tenemos el cuadro clínico, ya hemos visto su patrón de electrocardiográfico que coincide con Brugada, entonces ya no hay duda y hay que implantarle su DAI, ¿no? Si no tiene ninguna de estas características clínicas, pues solamente vamos a hacerle seguimiento clínico, ¿no? Tranquilizar y decirle, no, es un electrocardiograma aislado, no me hace el diagnóstico, vamos a hacerle sus seguimientos y vamos viendo cada 6 meses o cada año puede hacerse un electrocardiograma, ¿no? Y si hay duda, pues podemos hacerle un estudio electrofisiológico. Existe hoy en día una subespecialidad de la cardiología que se llama electrofisiología, que puede ya a través de algún test de provocación o a través de algún estudio electrofisiológico en una sala de electrofisiología, ¿no? Evaluar, ¿no? Si efectivamente estamos frente a un síndrome de Brugada. Entonces, a manera de conclusión, ¿no? Este síndrome de Brugada existe, hay que sospecharlo cuando veamos uno de los patrones típicos que hemos visto, sumados a síncopes que no tienen alguna otra causa explicable. Hay que buscar antecedentes familiares en esos casos y obviamente hay que remitir para estudio y manejo por cardiología y si es necesario por electrofisiología, que es la subespecialidad que ve estos casos, ¿sí? Y bueno, vamos entonces con el caso 2, ¿no? Un caso interesante. Este caso entonces se trata de un paciente varón de 45 años que no tenía antecedentes patológicos y una hora antes de su ingreso con nosotros presenta una pérdida súbita de la conciencia y recuperación posterior, ¿no? Por eso lo trae, ¿no? Ha tenido un episodio de síncope. Mientras lo están trasladando, vuelve a presentar una pérdida de conciencia, otro síncope, ¿no? Y en la evaluación inicial, a haber llegado ya al hospital, encuentran que en el electrocardiograma presentó una fibrilación ventricular. Cuando está en FB, se tiene que cardiovertir, ¿no? Al ritmo normal, ¿no? Se le realiza una descarga con un desfibrilador, en este caso con 200 joules de descarga, y se logra, ¿no? Pasar a un ritmo, ¿no? De fibrilación auricular con una frecuencia ventricular alta. Todavía no pasa al ritmo normal, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Recién pasa al ritmo sinusal, ¿no? Más o menos esa es la forma en la cual suceden, ¿no? Estos casos, independientemente de la causa, si sea por una causa de canalopatías congénitas, como es el tema que estamos estudiando hoy, o alguna patología de causas isquémicas, o sea, enfermedad coronaria, como es lo más frecuente que vemos en nuestro medio, ¿no? Cuando un paciente llega en una de estas arritmias tipo fibrilación ventricular, hay que descargarlo, muchas veces al descargarlo pasa a otro ritmo, ¿no? Y como está inestable, se le puede seguir descargando hasta pasar al ritmo sinusal, que es el ritmo que estamos buscando, porque es el ritmo normal y fisiológico, ¿no? Que es buscar que aparezca, en otras palabras, la onda P en el electrocardiograma, ¿no? Y que sean los complejos normales. Entonces, en este caso, este paciente de 45 años que ha llegado a nuestra consulta por emergencia, que se acaba de desmayar y acaba de ser cardiovertido porque ha tenido una FB, no haya sido cardiovertido y ya salió, ¿no? A ritmo sinusal, entonces le tomamos el electrocardiograma y este es el electrocardiograma. Entonces, a ver, un voluntario. A ver, chicos, alguien que no haya hablado.
Parece que no hay, doctora. En todo caso, usted puede llamarnos. En el Zoom están los participantes. Ya, a ver, chicos, me van a hacer llamarlos. A ver, vamos a ver. A ver. Gabriel Contreras. ¿Está, no? No está, Gabriel. Gabriel Contreras López. No está. Génesis. Génesis Cervellini. Hola, hola. Rosemary Tapia. Nadie, o sea, todos están ahí, pero no están. Sí. A ver, Brenda. Tú eres de la promoción también, ¿verdad? Ah, yo soy la administradora, doctora. Sino que estamos organizando. Es un curso. Ujú. Ajá. Ah, ya. Tú no eres de la promoción, no eres de... Ah, no, Ajá. no. Ya, ok, ok. Bueno, no sé. No hay ningún voluntario, entonces, chicos, a ver, vamos a escuchar. A ver, alguien tiene que ser voluntario. Porque si no, voy a llamar a todos y creo que nadie está presente. Se trata de conversar, ¿no? Esto no es jalar a nadie, ni hacerle quedar mal, ni nada, al contrario, es una conversación. Y la idea es tratar de que participen. Brian Cuscano. Ahí está, Lisette Cama que está entrando. A ver, acéptala y a ver. Pero no ha escuchado, ¿no? No ha estado presente. No. Así no, de repente el compañero que participó hace un ratito, Grover me parece. O si no, Hola. doctora, yo puedo participar. Ahí está. A ver, claro que sí. Claro. A ver, te escuchamos. ¿Quién está hablando? No escuché. Isabel, Isabel, sí. Isabel Castillo. Ya, perfecto, Isabel. Sí. Ya. A ver, vamos a ver. Entonces, habíamos mencionado que ha llegado, estamos nosotros de guardia en un hospital, ya estamos haciendo nuestro internado y llega un paciente de 45 años que se acaba de desmayar 2 veces y en la segunda vez, ya que lo estaban trayendo al hospital, vieron en el electrocardiograma que tenía una fibrilación ventricular. Lo descargaron, salió a fibrilación auricular y luego lo descargaron nuevamente y ya sale al ritmo sinusal. Tenemos este electrocardiograma, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿No? ¿Qué te parece? Si quieres, vamos, mencióname paso a paso cómo están aprendiendo cómo se presenta un electrocardiograma y vemos, ¿no? ¿Qué nos parece? ¿Qué cosas anormales vemos? Para que no se nos pase nada hay que ir en orden, como bien lo hizo Grover, ¿no? Sí. Ok. Bueno, podemos ver que tiene, bueno, primero vamos el ritmo, ¿no? Vamos a ver que en 1, 2, no percibo dónde está la BR. ¿Verdad? La onda P Sí. precede a los complejos Está QRS. precedida del QRS y está positivo y negativo en la BR, entonces podríamos decir que es un ritmo sinusal. Perfecto. Después vemos la frecuencia cardíaca, 300, 150, 100, unos 90 aproximadamente. Más o menos, ¿no? 90 más o menos, sí. Entre 85 y 90 latidos por minuto. Está bien. Perfecto. Después vemos el PR. ¿Cuántos Bien, cuadraditos? pero unos 3, 4, 2, 3. Está bien, más o menos unos 3, 4, ¿no?
3 serían 120, 4 serían 160 milisegundos. Está dentro de parámetros normales, ¿no? Vale. Muy Sí. bien. ¿Qué más? Vemos QRS, complejo QRS. A ver, sí, unos 2 cuadrados, si no me equivoco, Más o 0,08. menos. 80 milisegundos, ajá, está bien. Y ahora vamos a pasar al QT, ¿no? Y de QT, a ver, al C de la T. Pero 2. ¿Te acuerdas en las derivadas en las que veíamos que mejor se veían, no? Ujú. Ah, sí, 2, el 2. Ya. 2 está bien. A ver, vemos. QT. 5, 6, 7, 8, 9. Está bien. Sí. 9 serían más o menos 300, 9 por 4, 36, ¿no? O sea, 260. 360 milisegundos, ¿es normal? Está bien, ¿no? Es normal. Está dentro de lo normal. Perfecto, ¿no? ¿Algo que te llame la atención? Sí. Vemos que hay tipo, el punto J está elevado. ¿En qué derivadas ves eso? Creo que dice ABR, no estoy segura ahí. No, en ABR generalmente, ¿te acuerdas que mencionábamos, así como tenemos la T negativa, también tenemos el QRS negativo, ¿no? Y en este caso, para lo que estamos pensando, generalmente lo buscamos en las derivadas precordiales. Entonces B2. B2, perfecto. Sí. ¿No? Nosotros más o menos, esta es nuestra línea isoeléctrica, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Esto es un punto J, ¿no? Punto J. ¿Y a cuántos milímetros de la línea isoeléctrica está pasando? 1, 2, 3. Veo bien. ¿No? Más de 2 milímetros, ¿no? Por encima de la línea isoeléctrica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más te llama la atención? Ah, y la T. La T, ¿no? La T cóncava, ¿no? Cóncava. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué estaríamos pensando en este caso? ¿Qué patología estaríamos sospechando? ¿Y fue el patrón de Brugada tipo 1? ¿Qué le preguntarías al paciente? ¿Qué te Ah, gustaría saber? tipo sus antecedentes, ¿no? Si ha tenido familiares que han fallecido, ¿no? De Ajá. jóvenes, o sea, desde los 40 años. Si tiene Claro, muy bien. La patología de eso, si también se ha tenido alguna vez algún síncope, ¿no? Si se ha desmayado, Claro, muy o ha bien. tenido palpitaciones, o quizás no síncopes en sí, ¿no? Mareos. Perfecto, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, este es el segundo caso clínico que hemos visto, ¿no? Y se trata justamente de un síndrome de Brugada, ¿no? De patrón tipo 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí. Muchísimas gracias, ¿no? Isabel, ¿verdad? Sí, doctora. Muchísimas gracias, Isabel. Lo has hecho muy bien, ¿ya? Y justamente eso es lo que mencionábamos, ¿no? Hacer unidad clínica, como en este caso, ¿no? Ya nos llevamos lo más importante, ya tienen ustedes las diapositivas para que fijen los conceptos, y si bien es cierto, las canalopatías, como dijimos, son enfermedades raras, ¿no? Si nos vamos a dedicar en general a la especialidad clínica, o si vamos a ser más aún cardiólogos, vamos a ver por lo menos, ¿no? Algunos casos, ¿no? Y entonces tenemos, para poder diagnosticarla, tenemos que sospecharla, ¿no? Esto ya si vemos no se nos debería pasar, ¿no? Ahora, esto aislado, sin ningún síntoma, un paciente sano asintomático, no quiere decir que sea Brugada, ¿no? Hay que valorarlo, y si no hay síntomas hay que hacerle seguimiento, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí la primera parte.
Ya, vamos, ¿les parece si hacemos un receso de 5 minutos y pasamos a la segunda? Sí, doctora, está perfecto. Ya, perfecto. Vamos a Entonces, muy bien. 3:47. Ya, 5 minutos, ajá, 47 seguimos. Listo, doctora, gracias. Ya.